Tenemos entonces como título El justo por los injustos. Viene otra pregunta para quienes han leído todas las escrituras, no sé si esta frase la han visto en algún otro lugar en la Biblia. El justo por los injustos. Esta no es una frase que nació de un acto de creatividad, sino que nace de la Biblia misma. Cuando nosotros miramos, tampoco vamos a ahondar mucho en ella, por lo menos por ahora, cuando miramos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, solamente la menciono brevemente, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. El justo por los injustos. No vamos a mencionar mucho más, no vamos a explicarlo por lo menos ahora, más adelante la vamos a tener como referencia. Pero esto que está diciendo del justo por los injustos, aunque se está centrando y fijando en la persona de Jesús, tiene de alguna forma aplicación en lo que sucedió en el libro de Levítico. De alguna forma, ¿sí? Así que mirando un poco de este libro que se nos puede ser tan complejo como ya lo decíamos, el libro de Levítico entonces tiene un propósito, y el propósito es reconocer como el pueblo de Dios, que desde el libro de Éxodo se mencionaba que ya había salido del yugo o había sido liberado por Dios del yugo de la esclavitud a la que estaba sometido en Egipto. Ahora ellos están alrededor de un lugar llamado tabernáculo adorando al Señor. ¿Sí? Así que Levítico nos enseña durante todo ese libro, que además se le conoce como ley o manual de los sacerdotes o de los levitas, se conoce como es el proceso de adoración, santificación y de servicio que se le presentaba a Dios de parte de un pueblo redimido. Esta parte o este nombre de Levítico sale del nombre de uno de los hijos de Jacob, llamado ¿cómo? Leví. Leví, este grupo o este hijo y este grupo, sus herederos, sus descendientes, eran quienes habían sido apartados para la labor del sacerdocio, ¿sí? Dentro de la obra del tabernáculo. Todos aquellos hombres que estaban allí ministrando, que estaban allí sirviendo, que estaban ejecutando diferentes sacrificios y presentando ofrendas, salían de este hombre llamado Leví, ¿sí? Por eso se les conoce como levitas, pero además entre ellos también habían diferentes sacerdotes. Entonces, Levítico nos habla de rituales y ceremonias como ofrendas y holocaustos, enfocados en la adoración, pero sobre todo en buscar restaurar la comunión con Dios. Amén. Vamos a hacer lectura de este texto entonces, que es un texto corto. Lo leemos seguido y volvemos nuevamente a este versículo 27 para que podamos entender un poco más de lo que se estaba ejecutando allí. Dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 4, versículos 27 y vamos a ir hasta el versículo 31. Dice el Señor, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, ¿será qué? Será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Su pecado entonces le será perdonado. Tenemos que recordar, estamos en el libro de Levítico, pero ya desde Éxodo, Dios le dio un diseño a Moisés para que pudiera desarrollar o construir una obra artesanal, ¿sí? No iba a ser una obra que estuviera en un lugar específico, sino que así mismo se podía armar y así mismo se podía recoger y movilizar hacia un nuevo destino. Y ese lugar se conoce como el tabernáculo o tienda de reunión, también se le conoce, ¿sí? Este lugar básicamente, en esto vamos a hacer simplemente muy generales, sino muchos detalles, consistía entonces de un atrio, un lugar, podemos llamarlo como un cerco, de cortina si se quiere, que tenía solamente una entrada por el lado del oriente,
por el lado del oriente, ese tabernáculo estaba rodeado por las diferentes tribus de Israel donde iban a acampar, 3 al norte, 3 al sur, 3 al occidente y 3 al oriente. Así estaban ubicadas, ¿sí? Y dentro de todo este atrio, dentro de, digamos, este muro, por llamarlo de alguna forma, estaba una tienda más pequeña que se conoce entonces, o que estaba dividido en 2 lugares mejor. El primer lugar se conoce como el lugar santo y el lugar más a fondo o más profundo se conocía como el lugar santísimo. Pero fuera de este lugar, allí mismo antes entre la puerta y esta pequeña tienda donde está el lugar santo y el lugar santísimo, lo primero que encontramos es algo que se conoce como el altar del holocausto. ¿Sí? Allí era donde se iban a presentar los diferentes sacrificios, aunque realmente era alrededor del altar donde se sacrificaba o se degollaba el animal, y allí en el altar del holocausto era donde se quemaba el animal mismo, ¿sí? La grosura y demás, para presentarla como un olor grato delante del Señor. Pero luego más adelante había algo que se conocía como el altar de bronce, que estaba lleno de agua y era el lugar donde los sacerdotes, antes de entrar a hacer su obra de ministerio dentro de este lugar santo, ellos se acercaban y se lavaban sus manos y sus pies para poder entrar. Lo tenemos más o menos claro ahí, ¿sí? De qué era lo que sucedía para ese entonces y por qué estamos hablando del tabernáculo y qué era lo que lo componía. Hablamos entonces, y en esto es donde nos vamos a fijar, no tanto en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ni en el altar de bronce, ni en lo que está demarcando el atrio y mucho menos, pero sí hay un punto en donde nosotros nos tenemos que enfocar y es en el altar del holocausto. En el altar del holocausto. Y en este altar entonces, como bien ya lo estamos diciendo, se presentaban diferentes sacrificios por causa de diferentes situaciones. Cuando nosotros miramos el contexto de todo Levítico 4, nos damos cuenta que hay 4 diferentes grupos de personas a las que Dios les hace un llamado por causa de su pecado. No está allí, pero leyendo Levítico 4 lo podemos encontrar. 1 está hablando acerca del pecado de los sacerdotes. 2 está hablando del pecado de la comunidad. 3 está hablando del pecado de los gobernantes y 4, que es el que nos concierne, está hablando del pecado de un miembro del pueblo. ¿Sí? De un miembro del pueblo. Y para cada uno de ellos Dios hace una demanda, y es la demanda de presentar un sacrificio por causa del pecado de acuerdo a la ley. ¿De dónde sale esa ley? Esa ley empieza a desarrollarse, o empieza mejor a manifestarse desde Éxodo 20 con la revelación de los mandamientos. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. En ese orden de ideas, el versículo 27 nos habla de una frase que no sé si nos pasa, como dice ahí. Habla de los pecados, o mejor, del que peca inadvertidamente. Cuando lo leemos nos puede pasar como este pecado. Lo podemos pasar de forma inadvertida. Y cuando la Biblia nos habla de pecados inadvertidos, en la Biblia es muy importante no solamente tener en cuenta lo explícito, sino lo implícito. Cuando la Biblia nos habla de pecados inadvertidos, también nos está hablando de pecados voluntarios o deliberados. No significa que un pecado sea mejor que otro, que sea mayor que otro, pero evidentemente de acuerdo a la intención, porque no solamente pesa el hecho, sino las intenciones, Dios sí que hace una separación. ¿Sí? Y la Biblia entonces llama al pecado del cual está señalando por un miembro del pueblo, e incluso cuando miramos desde el versículo 2, en ese Levítico 4, está hablando del pecado inadvertido, tanto de los sacerdotes, de la comunidad, de los gobernantes y de cada individuo. ¿Qué es entonces un pecado inadvertido? Dice que es uno que se hace sin premeditación o sin intención. ¿Sí? Se hace por descuido, puede ocurrir por ignorancia o puede ocurrir de forma accidental. Sin embargo, el hecho de que sea inadvertido no le quita el nombre principal al hecho, y es que es un pecado. Y es que es un pecado. Y aún por el pecado inadvertido, cuando miramos más adelante, el versículo 27 dice que ese pecado inadvertido, soy muy reiterado en esa frase o en esa palabra, se le conoce como la violación a los mandamientos del Señor. Mandamientos que el Señor prohíbe, ¿sí? Pero luego dice que a causa de esa violación, tal persona que ha caído en este tipo de pecado se le conocerá como
culpable. No porque haya pecado inadvertidamente significa que no lo sea. Dice que es culpable. ¿Y quién sentencia tal culpabilidad? Debe hacerlo un juez, el dador de la ley. ¿Sí? El dador de la ley. Pero dice además que estos pecados inadvertidos pueden ser redimidos o puede ser rota la consecuencia de ese pecado por causa de una ofrenda de la cual ya vamos a hablar. ¿Qué pasa entonces con los pecados voluntarios? Cuando nosotros miramos en Números capítulo 15, versículo 30 dice, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor, tal persona será eliminada de la comunidad. Eso es lo que está diciendo. Tal persona será eliminada de la comunidad. Pero con respecto a los pecados deliberados, nosotros tenemos que hacer un pequeño comentario o una matiz, si se quiere. Y es que pudiese haber para ese tiempo personas que pecaran deliberadamente y aún después de que pecaron voluntariamente, siendo conscientes de su pecado, pudieran arrepentirse después. Para lo cual también tenía o había un remedio, que era presentar una ofrenda o un sacrificio por causa de su pecado. Pero según Números 15:30, para ser más puntuales, estamos hablando del pecado típico, donde la persona incurre en tal falta y aun conociendo la oportunidad de arrepentirse y de redimirlo o de solucionar su pecado a causa o por medio mejor de un sacrificio, decide no hacerlo e ignorar a Dios. En ese orden de ideas, este hombre pasa por alto a Dios y la consecuencia es que Dios le pasará por alto. Eso es lo que significa. Entonces, decíamos que la persona que peca inadvertidamente es aquel que ha violado los mandamientos del Señor y se le conoce entonces como culpable. Pero luego dice el versículo 28 algo muy, muy importante. Dice que cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Es decir, no basta con que la persona que haya pecado presente una ofrenda por su pecado. Necesita algo primero. Y lo primero es que se le haga saber que ha cometido un pecado. Es decir, que no bastaba simplemente con presentar el sacrificio, necesitaba ser consciente de su condición. Necesitaba ser consciente del pecado. Y es muy importante lo que dice el versículo 28, porque la intención de este texto es decirle a la gente que cuando haya pecado, su remedio no está en presentar un sacrificio de forma tradicional. No se trataba solamente de un ofrecimiento, era un llamado al arrepentimiento. Recuerden muy bien eso. No solamente se trataba de un ofrecimiento, era importante el arrepentimiento. Era importante que la persona fuera consciente, pero también había una demanda para el pueblo. No solamente que el pecador fuera consciente, sino que tal vez otro le hiciera consciente de su pecado. Y esto habla mucho también de las responsabilidades que nosotros como iglesia tenemos, porque evidentemente tenemos que hablar de evangelismo. Sí, tenemos que evangelizar a los perdidos, sí, pero también tenemos que ir al rescate de los extraviados. De los que han conocido el evangelio, de los que han probado de la gracia del Señor y por X o Y razón se han extraviado del camino. Entonces aquí, insisto, no solamente hay una demanda para aquel que ha sido acusado, sino para aquellos que están a su alrededor. Para que después de esto, de forma consciente, pudiera entonces preparar una ofrenda. ¿Sí? Con una intención correcta y no de forma tradicional, o no simplemente por cultura, o no solamente por costumbre. Pero luego entonces miramos el versículo 29 y dice que pondrá la mano, la persona acusada, sobre la cabeza del animal y la degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Versículos 29, 30 y 31 simplemente nos va dando detalles de cómo es el proceso. ¿Qué significa esto de poner la cabeza sobre el animal? Dicen los que conocen, ¿sí?, que esto simplemente era un símbolo de sustitución, donde quien pone, el acusado,
Quien pone las manos sobre el animal está diciendo, este animal toma mi lugar. Este animal toma mi lugar. ¿Sí? Lo que está diciendo es que el pecado tiene como consecuencia la muerte de alguien. Pero que en este caso no sería el acusado, sino un sustituto. Alguien comentaba que según los rabinos, escuchen muy bien esto, los que traían a la víctima, es decir, al animal, a menudo se apoyaban con todas sus fuerzas y la apretaban, como si dijeran mediante este acto, pongo toda la carga, el peso y la fuerza de mi pecado sobre esta víctima sin mancha. ¿Mm? Sobre esta víctima sin mancha. Entonces lo que estaban haciendo simplemente, como un acto simbólico al poner sus manos, era transferir sus pecados sobre otro que sería ejecutado por causa del culpable, del que había sido acusado de pecado. Luego miramos el versículo 30 y dice que entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Solamente nos quedamos con esto de que el sacerdote tomara de la sangre y la untara en los cuernos del altar, además porque era parte de la forma, la estructura que tenía el altar del holocausto, y es que en sus 4 puntas tenía cuernos. ¿Sí? ¿Cuál era entonces la intención de que tocaran o untaran con sangre cada uno de los cuernos de este altar? Uno, demostrar que el pecado no solamente había manchado a la persona, sino que el pecado también había manchado el altar. Por consiguiente, este símbolo decía que el altar también era purificado por causa del sacrificio. Pero segundo, porque los cuernos en la Biblia normalmente son un símbolo de autoridad, están diciendo que la autoridad de Dios ahora le concede perdón de pecados a aquel que ha presentado sacrificio. ¿Sí? Eso es lo que básicamente significa. Y luego venimos al versículo 31 cuando dice que luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Esta forma o este ritual era algo que ya había sucedido antes y era la forma o era el mismo ritual que se presentó o se dio, tal vez en el libro de Éxodo, no lo recuerdo en este momento, Éxodo 29, versículos 10 al 13, el mismo ritual que se utilizó para la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes al frente del tabernáculo. Exactamente el mismo, pero para ellos se hizo como un método de consagración al Señor. En este caso lo que se hacía es buscar lo que dice el versículo 31 al final, hacer expiación por los pecados del culpable. ¿Qué significa entonces la palabra expiación? La palabra expiación significa cubrir y es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Al final, después de la expiación, ya no hay ningún tipo de rencilla o de tensión entre el pecador y Dios. ¿Sí? Presentada la expiación, ya no hay ningún tipo de tensión. Ya no hay cuentas por saldar. Porque este sacrificio se ha presentado en lugar del culpable para eliminar todo obstáculo que impedía la bendición de Dios para el hombre. Eso es lo que significa. Que al final está diciendo que esta expiación simplemente significa que es un olor o es un aroma grato delante del Señor. Que no está diciendo que el humo que salía del altar era un olor agradable literalmente. No es lo que está diciendo, como si el Señor pudiera, que puede hacer evidentemente, pero como que si el acto mismo, la experiencia misma era diferenciar entre un olor agradable y uno no. Lo que básicamente está diciendo es que ese sacrificio ha sido aceptado. Eso es lo que significa aroma grato o un olor grato delante del Señor. ¿Sí? Que ese sacrificio, era eficaz, aunque no era perfecto ni definitivo. Básicamente era lo que sucedía en el libro de Levítico. Pero recuerden que dijimos en el versículo 28
que era muy importante que el pecador no solamente presentara una ofrenda o un sacrificio, sino que era necesario primero como condición que se le hiciera conocer su pecado. ¿Para qué? Para evitar que se volviera simplemente un acto tradicional o un ritual que se presentaba delante del tabernáculo, específicamente en ese altar del holocausto, como un acto simplemente de costumbre sin conciencia. Eso era lo que se evitaba, pero al final eso fue lo que sucedió. Porque los pecadores no solamente eran los hombres que presentaban pecados, ¿sí? Sino que resulta que también había pecado, como lo leíamos en este capítulo 4 de Levítico, también había posibilidad de pecado en los sacerdotes. Y el pecado de los sacerdotes podía ser un pecado de omisión, de siendo ellos los encargados de concientizar a la gente no hacerlo. Y al final todos terminaron pecando, presentando ofrendas, de forma ritual, pero sin un corazón transformado, ni un corazón ni una actitud de verdadero arrepentimiento. Y llegó un punto de quiebre, donde todo tuvo que cambiar, donde se acumuló tal nivel de pecado que alguien tuvo que decir que lo que estaba sucediendo era pecado de alguna forma. Y nosotros miramos aquí en 1 de Samuel capítulo 15, donde Samuel le hace una exhortación a Saúl, rey de Israel para ese entonces, que Dios dándole la orden de exterminar completamente a los amalecitas, él no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, sino que parte de los bienes que tomó, entre ellos parte de las ovejas y demás, Saúl hizo algo que no le correspondía y era sacrificarlo delante del Señor. Hacer un sacrificio delante del Señor. Y viene Samuel y le confronta diciéndole, ¿qué le agrada? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Más al Señor, escuche esto, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio. Para este entonces no está diciendo que el sacrificio no tenía valor, porque estamos todavía en el antiguo pacto donde los sacrificios tenían que seguir su curso. Pero lo que está diciendo que vale más la obediencia que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Pero a falta de una exhortación viene una segunda. En el libro de Oseas capítulo 6 versículos 4 y 6. Aquí está el profeta Oseas hablándole al pueblo de Israel, pero específicamente al reino del norte. Recuerden que después de Salomón, el reino de Israel se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Dios envió diferentes profetas a una y a otra parte de la nación. En este caso, Oseas le está hablando al reino del norte que tenía como capital Samaria. Y ellos también, que habían acumulado pecado, idolatría, que habían implantado su propio sacerdocio y que pronto estarían para ser juzgados, el Señor le dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Lo que pido de vosotros es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios, ¿y qué? Que estaba entonces pidiendo el Señor desde Samuel, ahora también a través del profeta Oseas, obediencia, amor y conocimiento. Obediencia, amor y conocimiento. Pero ellos decidieron desplazar todo eso para simplemente priorizar los actos tradicionales y superficiales. Y cuando vamos más adelante, todavía en el antiguo pacto, aunque esté en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo confrontando a los fariseos en Mateo 23 les dice, ay de vosotros maestros de la ley y fariseos, y empieza a decirles una palabra que no se les había dicho antes, hipócritas. Dais la 10ª parte de vuestras especias, la menta, el anís y el comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debíais haber practicado esto sin descuidar aquello. No es hacer lo uno o lo otro, es hacer lo uno y lo otro. Como Samuel ya también le había dicho a Saúl, que es más importante la obediencia que los sacrificios. No que era lo único, pero sí lo más importante. Y después de estas exhortaciones viene algo, una frase también que nace ahí en Hebreos capítulo 10. Llega el punto donde es necesario quitar lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios levíticos, del cual ya estábamos describiendo en el capítulo 4. Para establecer esto último.
Lo último no era una nueva forma o una nueva modalidad de redención. El principio es el mismo. Para que haya un proceso de redención completo, definitivo, a la manera de Dios, no solamente tenía que haber un culpable, sino que era necesario un sacrificio y un sacerdote. Evidentemente también un altar donde se presentara el sacrificio. Para entonces este nuevo pacto en el que nosotros estamos viviendo hoy se necesitaba no de un sacrificio común, sino de un sacrificio perfecto, pero además también se necesitaba de un sumo sacerdote eterno, que no cayera en las prácticas levíticas, en las prácticas del antiguo pacto, en el que era necesario repetir y repetir y repetir y repetir los sacrificios, sino que definitivamente estableciera un sacrificio para siempre, definitivo. Pero implicaba también que fuera ahora obsoleto, no sé si sea la palabra correcta, o censurado o eliminado el sacerdocio levítico para que viniera un sacerdote de un linaje completamente nuevo, a lo cual las escrituras llaman que este nuevo sacerdote sería un sacerdote según la orden de Melquisedec, que ni padre ni madre tenía ni genealogía, ¿sí? Y empezamos a leer un poco acerca de Hebreos. Hebreos va a ser nuestra base para lo que vamos a mostrar aquí en el nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6, 7 y 10. Por eso, ¿por qué? Por todo lo que ya dijimos y todo lo que sucedía antes, lo que venía sucediendo hasta ese momento. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Recuerden, hasta Samuel y hasta el momento en que el Señor Jesucristo en Mateo 23, 23 confrontó a los fariseos, les dijo que era importante hacer una cosa, pero también hacer la otra. Ya ahora establecido el nuevo pacto después del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ya no dice que es más importante lo uno que lo otro. Dice, ya no te complacen ni sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Es interesante ver ese diálogo intertrinitario, ¿sí? Diálogo establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Dijimos en la diapositiva anterior que no solamente era importante contar con el culpable, sino que necesitábamos contar con un sacrificio. Y este texto está hablando del sacrificio. Jesucristo mismo dice que su cuerpo le fue preparado para ser sacrificado, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio eterno, como un sacrificio con sangre que sí podía limpiar de verdad y como un sacrificio que derramando su sangre, como se hizo en Levítico, esa sangre pudiera instaurar o darle vida a un nuevo pacto. ¿Sí? Pero cuando miramos Hebreos, también ahí en ese capítulo 10, recuerden que aquí nos vamos a quedar un poco, versículos 11 y 13 dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día. Aquí está haciendo memoria de lo que sucedía en Levítico. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca, ¿qué? Pueden quitar los pecados, pero este sacerdote, aquí viene el contraste entre los sacerdotes levíticos y ahora el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote, pero ese sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La porción de Hebreos que acabamos de leer antes de esta estaba hablando de un sacrificio, pero ahora esta porción nos está hablando de que ese mismo sacrificio, él mismo sería el sacerdote. ¿Qué significa eso? De que él como sacrificio sería el representante y la ofrenda de los hombres hacia Dios.
como representante de los hombres hacia Dios. Ahora como sacerdote, y no cualquier sacerdote, sino el que está sentado a la derecha del Padre, ahora él es el representante de Dios delante de los hombres, para procurar y acercar a los hombres con Dios y reconciliarlos y ayudarlos a volver en amistad con Él. ¿A través de qué? Del sacrificio que ya se mencionó. Jesucristo entonces es realmente el sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué significa todo esto? De hecho, solamente hago una pequeña mención. Cuando nosotros miramos Hebreos capítulo 9, versículo 7, Hebreos 9, versículo 7, dice, pero en la segunda parte, está hablando del lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre, de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados, mientras que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto se le conoce como pecados inadvertidos, en el Nuevo Testamento se le conoce como pecados de ignorancia. Hebreos 9, versículo 7, pecados de ignorancia cometidos por el pueblo, pero que al final, sean de ignorancia o no, requerían entonces ¿de qué? De un sacrificio, pero previamente o junto con el sacrificio requerían de la conciencia del pecado y de su condición para que hubiese un arrepentimiento genuino. ¿Cómo se le conoce a lo que acaba de suceder? De hecho, ¿cómo se le conoce específicamente a todo lo que sucedió en Levítico? Pero ¿cómo se le conoce a la obra de Cristo Jesús en la cruz? Uno, de acuerdo a segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, se le conoce como imputación. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La palabra imputación procede directamente del latín y es un término que significa aplicar a la cuenta de alguien. En otras palabras, imputar significa acusar formalmente a una persona de haber cometido un delito. Lo que está diciendo entonces es que cuando Dios trató a Jesucristo como un pecador, la versión Reina Valera no dice que lo trató como un pecador, dice que lo trató como pecado. Lo que está haciendo es que Él, que es el justo y el santo, a partir de ahora le serían imputados, serían puestos sobre Él, o Él sería mejor señalado y sacrificado por los pecados que no eran suyos, sino los de otros. Pero por los pecados exactamente ¿de quién? De todos aquellos que abrazarían, así como lo hacían los hombres en otro tiempo, abrazaban el sacrificio por los pecados de todos aquellos que abrazaran la cruz, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y sobre Jesucristo le fueron imputados entonces los pecados de todos aquellos que se acercaran a Él por la fe. Pero en un acto de doble imputación dice que la justicia de Cristo, la que no era nuestra, la que nosotros no trabajamos, la que nosotros no ganamos, la que nosotros no podíamos tener porque por naturaleza somos pecadores, la justicia de Cristo nos es imputada. Y ahora somos declarados inocentes delante de Dios, y eso es lo que significa la palabra justificación. Significa entonces que nosotros por la fe hemos sido declarados inocentes sin culpa delante del juez justo. Primera de Pedro 3:18, que es donde nace nuestro texto, nuestro título dice, porque Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una vez por todas, o una vez para siempre. El justo, Jesucristo, por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesucristo entonces fue sacrificado en su cuerpo, fue maltratado en su cuerpo, fue asesinado en su cuerpo, con el fin de que no solamente de que fuéramos justificados, sino de que tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Dios. ¿Y por qué era la necesidad de que fuéramos reconciliados? Porque estábamos en enemistad con Dios y porque el mundo está en enemistad con Dios.
Y si Dios ha sentenciado que el mundo está en enemistad con Dios, de entrada tenemos que decir que es una falacia cuando el mundo dice que todos somos hijos de Dios. Porque las Escrituras dicen en Juan capítulo 1 que solamente aquel que cree, aquel que le ha recibido, solamente éste tiene el derecho a ser llamado, tiene la potestad a ser declarado hijo de Dios. ¿Y qué significa ese de haberle recibido? No es simplemente de repetir una oración y entra en mi corazón, no, de aquel que ha creído cuál era su condición y de saber que su sustituto, el único que podía salvarle y morir en un sacrificio por él y que derramando su sangre le lavara, le limpiara y le regenerara, es Jesucristo y nada más, y nadie más. Pero aunque nosotros hayamos sido salvados, aunque nosotros hayamos sido rescatados, no implica que aunque solamente fue dispuesta nuestra fe, porque todas las obras y todo el sacrificio vino de Cristo, no significa que la iglesia del Señor no tenga unas demandas. No significa que la iglesia del Señor no deba ser exhortada y no deba ser confrontada, y no significa que las obras, deben ser parte de nuestra vida. No para salvarnos, sino para demostrar de quiénes somos. Si realmente nosotros hemos sufrido un verdadero arrepentimiento y continuamente nuestra vida es de arrepentimiento, si realmente la sangre de Cristo nos ha rociado, si realmente nosotros hemos sido lavados, nosotros tenemos que demostrarlo. Tenemos que reflejarlo. Tenemos que ser concretos. ¿Y de dónde nacen las exhortaciones? De la palabra misma. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 25, lo primero que dice a través de unos imperativos. Esto incluso se conoce como imperativos inclusivos. ¿Y por qué inclusivos? Porque el escritor no les está hablando a otros, él mismo se está metiendo en esto. Lo primero que dice, acerquémonos. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos con Dios, o mejor, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. No esperemos a que sea cada domingo para acercarnos. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos. Todos los días tenemos la oportunidad de leer las Escrituras, todos los días tenemos la oportunidad de leer la Biblia, todos los días tenemos la oportunidad de orar, todos los días tenemos la oportunidad de pedir perdón por nuestros pecados. Pero además dice el 23, no solamente que nos acerquemos, mantengámonos. Y no solamente que nos mantengamos, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. No andemos más fluctuantes. Si decimos que somos creyentes, demostrándolo siendo firmes. No estamos diciendo que no tendremos días malos, tendremos días muy malos. No estamos diciendo que siempre estaremos bien, no siempre estaremos bien. No siempre el mismo ánimo será igual. No siempre será primavera. Habrán días de invierno intenso. Habrán días muy incómodos, pero pase lo que pase, dice, mantengamos fiel la esperanza que profesamos. ¿Y por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Pero dice el versículo 24, preocupémonos los unos por los otros. Si nosotros a algo venimos los domingos a congregarnos, no es simplemente a cantar y escuchar la palabra de Dios, sino a aprovechar la oportunidad que tenemos de compartir con nuestros hermanos. Por eso no hay razón, a menos de que realmente sea obligatorio, que cuando el predicador o quien se encargue diga amén, la iglesia salga corriendo. Aproveche el tiempo con sus hermanos. ¿Cuál es la razón para salir corriendo? Hay momentos en que sí, nos va a pasar, hay momentos que incluso debemos salir antes, nos va a pasar, pero que sea la excepción y no la regla. Hay gente que llega después de empezado el servicio y se va antes de terminar, para no tener contacto con ninguno. Déjenme decirle que pongo en duda su salvación. Y si realmente tiene la naturaleza de un verdadero creyente, porque dice preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo se logra esto? El versículo 25, no dejemos de congregarnos. Me encanta el tono un poco irónico porque el escritor, él estaba pensando en algunas personas y Dios también estaba pensando en algunas personas.
Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Dios sabe quiénes son algunos, nosotros sabemos quiénes son algunos, y los que casi no vienen también saben quiénes son. ¿Quiénes son? Los que pudiendo venir, en casos, ellos solamente lo saben, nos están viendo. Pudiendo estar aquí. Debiendo estar aquí. Recuerden, hay casos excepcionales donde no es posible, pero hay casos donde sí. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Esa es la forma en que nos preocupamos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el dejar de congregarnos o el de ser tan fluctuantes congregándonos sí que amerita arrepentimiento. Sí que amerita arrepentimiento. Porque para aquel que no se arrepiente, recuerden que hablábamos de pecados deliberados. El versículo 26 no está ahí, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una forma en que yo demuestro que me arrepiento es congregándome. Demostrando amor por mis hermanos, manteniéndome firme en la fe. Algunas reflexiones finales, que básicamente son 3. Y unas reflexiones con respecto a nuestro deber hacia los hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Estos versículos no están aquí, simplemente se los voy a leer. Recuerden que dijimos en Levítico capítulo 4, versículo 28, que es necesario que alguien le haga caer en cuenta a esta persona de su pecado, ¿no? ¿Cuál es nuestro deber hoy según Santiago 5? Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recordad que quien hace volver a un pecador de su extravío le salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y deberíamos estar pensando en personas que hace rato no vemos, en personas que hace rato no están. ¿Por qué no están? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha sucedido con ellos? Exhortemos a personas, incluso para personas que venimos de otros países, que también conocemos porque los hermanos en la fe no se limitan del lugar donde nosotros estamos. De hecho, esta semana estábamos junto con mi esposa hablando con una pareja de amigos allá en Colombia que tuvieron que sufrir un accidente bastante grave, él especialmente, en su trabajo. Y tuvo que recordar que era el momento de volver al Señor. Y le decíamos, la forma en que Dios nos guarda no es solamente guardándonos del mal, sino que viniendo el mal no sea peor. Entonces nosotros deberíamos tomar la autoridad que el Señor nos ha delegado para exhortar a otros a volver al camino. Pero con respecto a nosotros, dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿qué misericordia? Que Él se ofreció por nosotros. Siendo nosotros los que deberíamos llevar el castigo de nuestros pecados, Él lo hizo por nosotros. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos. Ese simplemente es un pensamiento. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Yo soy el único incircunciso. No, muy bien. Ustedes conocen yo creo que lo deben conocer, y si no, se arrepienten después de esto. Conocen un futbolista colombiano muy famoso, triunfó aquí en España, llamado Falcao García. Imposible que no lo conozcan.
Saben que él es cristiano, ¿no? Y en la Semana Santa él publicó algo en sus redes sociales que quiero leer. Dice, la esencia del pecado es que nosotros los seres humanos nos sustituimos a nosotros mismos por Dios, mientras que la esencia de la salvación es que Jesús se sustituye a sí mismo por nosotros. Nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar, pero Jesús en esa cruz se sitúa donde nosotros merecemos estar. Se lo voy a repetir. La esencia del pecado es que nosotros, los seres humanos, nos sustituimos a nosotros mismos por Dios. Eso es idolatría. Mientras que la esencia de la salvación es que Jesús se sustituye a sí mismo por nosotros. Nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar, pero Jesús en esa cruz se sitúa donde nosotros merecemos estar. Y solo termino con esto. Una amiga muy querida, ahora mientras estábamos orando se lo dije, le dije a Alexandra que no se me olvide. Mientras estábamos orando, ella orando decía que le daba gracias al Señor por su cercanía. Todos sabemos que Dios es un Dios cercano, lo que pasa es que lo olvidamos. No es posible que un Dios lejano haya hecho tanto por nosotros como nuestro Salvador. Y si nosotros hoy podemos celebrar, es que tenemos un Dios presente, un Dios compasivo, un Dios que ha tenido profunda misericordia de nosotros. Un Dios que pudiendo juzgarnos hoy mismo por nuestros pecados y no en Cristo, decidió tener compasión de nosotros. Se me ocurre este texto en Lamentaciones 3, versículo 21, y dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros hemos confesado, que es el único y verdadero Dios en la persona de Jesucristo, es un Dios cercano. Y no solamente que es un Dios cercano, sino que por su gracia nos ha acercado para vivir juntamente con Él, por siempre y para siempre, desde ahora. Amén.